Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Oiga, doctora, antes que nada, a ver, comencemos por el principio. ¿De dónde nace el 8M y por qué 8M? Bueno, el 8M, primero empiezo por la contracción que se hace. 8M, pues es simplemente como para simplificar el día del 8 de marzo y la M que también, bueno, al menos en español, pues significa mujer. Y en la fecha de cuándo datan, digamos que no hay un acuerdo histórico, pero deviene, digamos, o deriva de varias luchas de las mujeres desde 1857. Hay una estación en el contexto de la explotación laboral hacia mujeres del sector industrial, concretamente de la industria textil en Estados Unidos. Entonces, en 1857 hay una primera manifestación de mujeres que, pues, la cuestión de las largas jornadas, pero pues dentro de estas injusticias laborales, pues estaba el percibir un salario menor de la mitad de sus pares masculinos, ¿no? Entonces, ahí hay un primer antecedente. La marcha se da en marzo, no necesariamente el 8, pero se da en marzo, en 1857, y posteriormente, a principios de 1900, se empiezan a manifestar en otros sectores o en otras partes del mundo, también mujeres digamos, en reconocimiento a esa primera fecha, pero sobre todo, pues, exaltando el tema laboral, ¿no? Entonces, digamos que la relación del origen está muy vinculada a lo laboral. De hecho, pues se le ha llamado el Día Internacional de la Mujer Trabajadora para destacar precisamente cómo se le ha invisibilizado y cómo ha habido una disparidad en este terreno, ¿no? Al paso del tiempo, pues ya digamos estas instancias como la ONU, pues reconocen la fecha, generan organismos, hay de hecho ONU Mujeres, específicamente pues para atender los asuntos de las mujeres, reconociendo que dentro del espectro de los derechos humanos es necesario enfocarse en poblaciones específicas que viven violencias específicas, ¿no? En este caso, pues las mujeres, ¿no? Que pues viven violencia de género, que se expresa en muchas formas, ¿no? Ahorita empezamos con lo laboral, pero pues está, bueno, la violencia sexual a nivel cotidiano también, el acoso, en fin, entonces hay un montón de formas de violencia que tienen este carácter de violentar a la mujer por el hecho de ser mujer, ¿no? En el entendido de que estamos dentro de un sistema y dentro de un modelo social donde históricamente a lo masculino se le ha asignado una posición dominante y a la mujer pues una posición, digamos, de inferioridad. Digamos, esto es un significado sociocultural, no es que eso sea natural ni biológico, y en ese sentido pues estas diferencias se ven reflejadas en todos los espacios de la vida, y de ahí pues surge la necesidad de hacer visible esta desigualdad, reconocer la lucha de todas las que han antecedido la fecha actual, y sobre todo visibilizar que sigue habiendo mucho por recorrer, que todavía hay muchas temáticas, que si bien se adquirió el voto de la mujer, ¿no? A mediados del siglo pasado, los derechos sexuales y reproductivos, es decir, ha habido algunas conquistas o algunos reconocimientos, pero aún sigue habiendo pues muchos vacíos, ¿no? Y una necesidad sobre todo de este tema de la igualdad, ¿no? La igualdad en el goce de la vida digna y de la vida plena, no solo digamos que otorgado por las instituciones, ¿no? Por decir aquí están tus derechos, sino en lo cotidiano, ¿no? Que las relaciones sociales sean igualitarias. Doctora, ahora yo sé que ha evolucionado de manera distinta Latinoamérica a Europa, vamos, si hablamos ya por zonas. ¿Cuáles son los retos, por ejemplo, muy en particular ya de los latinos y de nuestro país? ¿Qué nos falta, vamos? Sí, el tema que más se ha destacado es la violencia de género, ¿no? La cifra de 8 mujeres asesinadas al día, es decir, 8 feminicidios al día en México, que es una cifra pues reconocida, digamos, oficialmente, pues no es menor, ¿no? Es una cifra que debería de alarmarnos y que nos habla de un problema social que como tal pues nos corresponde a todas las partes de la sociedad sumarnos para atenderlo. Entonces el tema de la violencia de género sigue siendo un tema primordial, ¿no?
Uno porque pues ocurre, ¿no? Digamos, están estas cifras, pero otro porque los casos quedan impunes. Entonces ahí hay una gran, digamos, cuestionamiento a la actuación de las autoridades porque pues no hay, digamos, procuración de justicia, ¿no? No se accede a la justicia, entonces los casos quedan impunes aún habiendo, digamos, evidencias, porque muchas veces las familias, sobre todo las madres de las víctimas, son las que hacen trabajos de investigación prácticamente, ¿no? Forenses y criminalísticos. Tenemos grupos colectivos de mujeres que buscan pues precisamente a las hijas desaparecidas y bueno, y entonces hacen este trabajo, llevan las evidencias, señalan a pues los victimarios y aún así estos casos quedan impunes, ¿no? Mayormente, es decir, no se registran muchos casos donde haya habido pues alguna sentencia con relación a un feminicida. Entonces eso nos hace cuestionar muchísimo la actuación de la autoridad y eso es uno de los principales temas. De hecho, en las marchas, la marcha que se organiza el día 8 de marzo, tiene varios contingentes y el primer contingente es de madres de mujeres sobrevivientes de violencia, madres o madres de víctimas de feminicidio. Entonces, porque el primer contingente, pues de alguna manera nos va a recordar la importancia de esa fecha y la importancia de continuar en la lucha. De ahí, pues, digamos, hay otras temáticas como pues tiene que ver el acceso digamos, a la interrupción del embarazo, ¿no? Digamos, la despenalización del aborto, que se ha adquirido, digamos, este reconocimiento en los estados de la República, pero aún así, si bien por un lado se reconocen, no se respeta todavía, ¿no? Sigue habiendo mucha estigmatización, sigue habiendo mucha moralización, las instituciones médicas que tendrían que estar encargadas, pues, digamos, de esta parte, no lo están haciendo. Entonces, pues digamos hay un vacío, no hay un avance en materia de reconocimiento de ciertos derechos, digamos en términos legales, pero ya en la actuación queda un hueco ahí donde todavía hay muchas cuestiones por resolver. Y bueno, lo otro siempre va a ser el aspecto cultural en cuanto a cómo nos relacionamos, lo cotidiano, el tipo de información que vemos en los medios con relación a dejar de reproducir los estereotipos de género, mensajes misóginos, sexistas, o sea, esa lucha también siempre va a estar ahí, no dejar ser cosificadas, etcétera. Perfecto. Perfecto. Ahorita aquí en Tijuana, pues ya viene este día. ¿Va a haber alguna, aparte de la marcha, alguna otra actividad que se vaya a hacer para este día tan importante? Bueno, hay muchas actividades previas que se llaman precisamente rumbo al 8M, ¿no? Y entonces se hacen previas días antes y bueno, y el mismo día algunas de las actividades son posteriores a la marcha. Una de esas actividades previas, me voy a permitir invitarles, la organizamos investigadoras de la UABC en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, donde pues precisamente una de las conferencias, somos 4 profesoras y una compañera historiadora nos va a hablar precisamente de la historia del movimiento feminista en México, ¿no? Entonces eso creo que es muy interesante. Ese será mañana a las 10 de la mañana en la UABC, en la Facultad de Humanidades. Yo voy a hablar sobre la importancia de los estudios de género y los estudios feministas. Otra compañera va a hablar de la importancia de enunciarnos en femenino, ya desde el campo lingüístico y literario. Y otra compañera va a hablar sobre las redes comunitarias, ¿no? El feminismo comunitario. Entonces tenemos, esa es una de las actividades, digo, aproveché para hacer la invitación, pero hay muchas actividades que tienen que ver con exposiciones de arte, va a haber una en Rosarito, es decir, todo el mes hay actividades, unas previas que se llama Rumbo al 8M y otras pues posteriores conmemorando, digamos, como todo el mes con relación a pensar en la mujer. Doctora, les súper agradecemos el que haya tenido la amabilidad de platicar con nosotros. Muchas gracias y gracias por la invitación. También nos vemos por allá mañana. Ojalá vayan, muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo. Muchísimas gracias, doctora. Qué interesante ya cuando dan las estadísticas, sí, ¿no? O sea, un mundo de diferencia en comparación ya con otros países, ¿no? Pero bueno, ahí va México. Bueno, vamos a hacer una pequeñísima pausa comercial y regresamos.